Vale, pues vamos a empezar hoy con la clase correspondiente a Conceptos Aplicados 1 dentro del curso correspondiente al cuarto bloque, ¿vale? El primer apartado que corresponde a conceptos aplicados, ¿de acuerdo? En este bloque principalmente se basa de aplicar las técnicas utilizadas en las técnicas de enfoque del bloque anterior, tanto diurnas como nocturnas, ¿vale? Y tener unos pequeños conocimientos más, digamos, avanzados respecto independientemente de las técnicas de enfoque, de cómo trabajar un poquito más con la cámara y algunos conocimientos básicos referentes a pequeños conceptos erróneos que tiene la gente, ¿de acuerdo? Vamos a ver concretamente el mito de la ISO, una pequeña introducción a los ruidos basándose en el ruido blanco, que es el ruido principal de la ISO. Vamos a hacer una pequeña práctica viendo qué es lo que sucede con el ruido blanco. Y luego vamos a pasar a las técnicas de cómo fotografiar el movimiento, en las que tenemos la técnica de al paso y otra serie de técnicas como son la de seguimiento y una técnica de contraseguimiento, ¿de acuerdo? Luego más tarde veremos una pequeña... en este caso no practicaríamos las técnicas, ¿vale? Eso sería un apartado que no veremos, pero luego también una pequeña introducción referente a la profundidad de campo para introducir a las leyes fundamentales de la fotografía la regla DOF, que es la regla de tipo 5, ¿vale? Que por cierto está mal escrito, lo corregiré. Vale, ya entrando en el menester, conceptos aplicados, el mito de la ISO, ¿de acuerdo? ¿Por qué pongo y introduzco el apartado del mito de la ISO? Porque a lo largo de los últimos 20 años ha habido una gran modificación en cuanto a las creencias y las ideologías a la hora de trabajar con la ISO. Inicialmente la gente creía que la ISO, pues que todas las cámaras que se podían modificar la ISO a gusto y placer, y no es así, tiene una serie de consecuencias y una serie de factores que hay que tener presentes. Para entender primero hay que entender el concepto de qué es exactamente la ISO, teniendo en cuenta que nuestras cámaras actuales son cámaras digitales. Entonces, para ello hay que entender primero de dónde viene. Hay que tener presente que la fotografía antiguamente venía de la fotografía analógica, la fotografía de emulsión, ¿de acuerdo? En este tipo de fotografía, la de emulsión, tú fotografiabas en una serie de placas o de láminas, etcétera, etcétera, mucho más posterior en una serie de los famosos carretes, ¿de acuerdo? Pues en toda esta gama de sistemas había un ruido que se denominaba grano, ¿de acuerdo? Este grano, una vez transportado a la fotografía moderna, a la fotografía digital, es lo que pasa a ser conocido como ruido blanco, ¿de acuerdo? Que es, digamos, el ruido más típico de la ISO, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos que tener presente tres factores importantes a la hora de pensar en la ISO, ¿de acuerdo? En primer lugar, que la ISO del sensor es fija. Ya hemos hecho hincapié y hemos estudiado que este concepto cuando hemos visto el apartado del sensor, ¿de acuerdo? Y que es primordial tener claro. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro que la ISO de un sensor es fija, no podemos trabajar correctamente, porque seguiremos creyendo que realmente estamos modificando la sensibilidad del sensor, y eso es erróneo. La sensibilidad del sensor es fija, ¿de acuerdo? Por otro lado, usar la ISO fuera de nativa genera un deterioro de la imagen, eso hay que tenerlo presente. Acordaos como cuando hemos visto la ISO, que la ISO nativa era la ISO propia del sensor, es decir, la real, aquella ISO que realmente tiene el sensor, ¿de acuerdo? Que posteriormente pasa a través de un SW, que es un amplificador, ¿de acuerdo? O con un reductor de señal mediante una resistencia, un índice de activación mediante cuántas lúmenes precisa para iniciar la carga del sensor o de la fotocélula, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Aunque también hay otros aspectos relacionados como es el tamaño de celda, etcétera, etcétera, pero son cosas que ahora mismo no nos competen. Pero que sí saber que si en el momento que nos salimos de la ISO nativa hay un deterioro de la imagen, ¿vale? Ya sea para subirla o como para bajar esa señal, ¿de acuerdo? Y por último, una vez visto esto anterior, teniendo claro que la ISO es fija y que salirme de la nativa realmente me va a generar un deterioro de la imagen, esto no implica que usarla fuera de esta nativa nunca se use. Hay circunstancias en las que tendré que usar o circunstancias en las que podré sacrificar esta
esta índole de ruidos o de deterioros de la imagen en pos a otras necesidades, ¿vale? O otras ganancias que pueda tener, ¿de acuerdo? Y aplicándolo, por supuesto, siempre de forma empírica, es decir, algo que esté comprobado y datado, ¿de acuerdo? Que si yo tengo una cámara y tengo una serie de objetivos, es de hacer una batería de pruebas para verificar hasta qué punto me da buen resultado con esa cámara y con ese objetivo específico el trabajo de la ISO, ¿de acuerdo? Metiéndonos en barrena para entender el concepto, en la fotografía analógica, como os decía, se utilizaban láminas, la película o la placa, ¿de acuerdo? Para variar la sensibilidad. Los carretes antiguos, ¿vale? O las típicas Polaroid con sus plaquillas, ¿vale? Esas láminas que tenían, cada lámina tenía una ISO marcada, ISO o ASA, depende en qué año fuere, ¿vale? Tenía una sensibilidad diferente y venía marcado. Tú te comprabas un carrete de cinta, ¿vale? Perdón, de un carrete de película y el carrete te decía, pues este carrete es de ISO 100 y las 24 o 36 fotografías que tuviera el carrete, todas esas fotografías tenían ISO 100. Si tú querías trabajar de noche, pues te tenías que comprar un carrete de 12-24 de una ISO superior, que normalmente sería 400 u 800, ¿de acuerdo? Actualmente, ¿vale? Con la fotografía digital, la cámara ya pasa a ser un sensor, pero al igual que la analógica, hay que recordar que sigue teniendo una única sensibilidad, ¿vale? En esto me refiero a lo que al hecho de que la ISO del sensor es fija, ¿de acuerdo? Luego, por otra índole, usar la ISO fuera de la nativa genera un deterioro. ¿A qué me hago referencia con esto? A que al ser digitalizada, ¿vale? Hay una parte que es completamente, digamos, una pequeña fase lumínica, ¿vale? Que es en el momento en que pasa de la luz al sensor. Luego hay otra parte que es 100% eléctrica, ¿vale? Que pasa por una serie de amplificadores y resistencias. Y una fase final, que es una fase de digitalización, ¿de acuerdo? Y esto utiliza sistemas, al igual que cualquier medio de radio, satélite o televisión, dado que sigue haciendo una transformación eléctrica, ¿vale? Y conlleva una digitalización, pues se puede hacer una serie de reducciones de ruido, etcétera, etcétera, al igual que estos sistemas, ¿vale? Que te permite modular de una manera u otra esta señal para que se vea de una manera u otra. Como veis en las dos imágenes que os pongo abajo, es un ejemplo de lo que es digamos, una modulación de una imagen. En la izquierda pues tiene una cantidad mayor de píxeles y en la de la derecha lo que hace es que hace un intercalado de píxeles, ¿de acuerdo? De manera que coge cada 4 píxeles y genera un color intermedio, lo que hace una reducción de imagen, ¿vale? Como estos sistemas hay muchísimos, ¿de acuerdo? Tampoco vamos a meternos mucho más en esto. Y por último, el saber todo esto y que salirme de lo que es la parte de la ISO nativa no implica que no se use nunca, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que tener presente? Pues muchos factores, ¿vale? Desde la luz ambiental, la temperatura del sensor, el tiempo de exposición, dónde vaya a hacer la foto, el ángulo de incidencia, cuál es la iluminación que voy a tener artificial, si estoy a favor o en contra del objeto que estoy fotografiando, etcétera, etcétera, etcétera. Si está en movimiento, si no, ¿vale? La imagen que tenéis a la derecha, por ejemplo, es una imagen normal y corriente, pero todos los puntos blancos que veis en ella son puntos introducidos por la ISO mediante una interpolación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el criterio que tomar a la hora de decidir si usar o no usar una ISO más alta o más baja de la nativa? Irá en base de una cosa que estudiaremos más adelante en el nivel 2, ¿vale? Que es la relación de señal-ruido, ¿de acuerdo? Es la relación que hay entre la señal que a mí me llega, que puede ser mayor o menor en función de los factores en los que yo esté realizando la fotografía, ¿vale? Con el ruido que me va a producir esta introducción de esta amplificación o reducción de la señal, ¿de acuerdo? Ese ruido que me va a meter. También dependerá, en cuanto al ruido, se refiere también al apartado. La señal efectivamente es intrínseca a los factores que me afectan a la fotografía, ¿vale? Como os he comentado antes. Y ruido no solo hace referencia al ruido propio de la inserción de la ISO, sino también a las capacidades que tenga la cámara, el propio sensor, la calidad del sensor, la calidad del reductor de ruido, ya sea por ISO o por larga exposición, etcétera, etcétera. Normalmente, esta relación de señal-ruido te suele dar buenos resultados a partir hasta un 5 o un 10% del máximo de la ISO de la cámara. Normalmente hasta ese porcentaje suele dar un resultado óptimo sin haber un deterioro excesivo.
siempre y cuando la fotografía de interés no sea fotografía de larga distancia. En estas circunstancias, estoy hablando de larga distancia, me refiero a muy larga, a partir de 500 metros, ¿vale? 500, 1000 metros, ya hay que empezar a obviar la ISO, porque hay que tener en cuenta que en el momento que la fotografía que yo saco está por debajo de un 16avo, la zona de interés de un 16avo del cuadro que yo quiero realizar, es decir, yo tengo todo mi cuadro y solo es un pequeño cuadrito que es 16 veces lo que ocupa la imagen, de 16 para debajo he de evitar la ISO a toda costa, el subirla o bajarla incluso, dependiendo, ¿vale? Debido a que me va a generar tal deterioro que cuando yo haga la ampliación de la zona de interés no voy a poder verla con nitidez. De todos modos, tampoco hay que comerse mucho el tarro. Todos estos sistemas vienen y salen de laboratorios independientes, como yo siempre hago hincapié en el de DxOMark, ¿de acuerdo? Donde podéis ver estadísticas y comparativas, como la que tenéis abajo a la derecha, ¿vale? Referentes a una serie de cámaras, ¿vale? Con una serie de objetivos para ver la ganancia que tiene de rango dinámico en función de las diferentes ISOs, como podéis ir viendo, 100, 200, 400, 800 hasta 102.000, ¿vale? Y las diferentes ganancias que tiene o pérdidas de luz. ¿Vale? En la zona izquierda también tenéis otro tipo de tablas MTF en el que esta te hace una comparativa en imágenes, ¿vale? Con diferentes cámaras, ¿vale? O con diferentes ISOs o formatos, ¿de acuerdo? O sea que no hace falta solo que hagáis la batería de pruebas, sino también hacer una revisión sobre estas tablas que ya existen. Ya en el nivel 2 enseñará cómo leer estas tablas. Continuando con el mito de la ISO, quiero poner en hincapié una serie de hitos, ¿no? Que muy extendidos, como bien decía, ¿vale? O bien por bulos, ¿no? Por desconocimiento o por desinformación, ¿vale? Os voy a poner quizás los más relevantes, voy a poner 6 que son quizás los más relevantes. Como ya os digo, que hace 2 décadas, más o menos, aunque el salto es un poquito más anterior, pero con el salto de analógico a digital y que se hace un auge más conocido, empieza a haber un cambio de mentalidad en cuanto al formato, y con el auge tecnológico de los móviles hay otro salto que es el tema de las redes sociales y con una mayor accesibilidad en cuanto a precios a las cámaras fotográficas, ¿vale? Por la gente de a pie, ¿no? Y normalmente suele ser gente que ni hace cursos o tiene la idea preconcebida del automático y no entiende el concepto de la fotografía, teniendo en cuenta que la fotografía analógica, los primeros fotógrafos eran químicos, ¿vale? Entonces no es algo tan simple, requiere un conocimiento ciertamente técnico, que no tiene por qué ser difícil, pero sí que hay que conocerlo. Os he puesto aquí unas cuantas de las más comunes para verlas detenidamente, ¿vale? Que de noche, por ejemplo, o en ausencia de luz, que había que subir la ISO para ver la imagen más iluminada, dado que aumenta la sensibilidad del sensor, erróneo, ¿vale? Que el automático es suficiente para fotografiar todo, o fotos de oportunidad, y que el manual es un sistema clasista, como una especie de modo despectivo para diferenciar a la gente que estudiaba fotografía, completamente erróneo, ¿de acuerdo? Que lo importante es tener muchos píxeles en vez de un buen objetivo, erróneo también, ¿de acuerdo? Siempre un objetivo va a ser mejor que la cámara es algo secundario, el objetivo te dura de por vida, ¿vale? Otro mito ya más extendido con el auge tecnológico de los móviles es que los móviles superan con creces a las cámaras reflex y que pueden sacar las mismas fotos o mejores. Otro error garrafal. Os haré un pequeño incisivo en el porqué. ¿De acuerdo? También otro falso mito es que se ve más nítida una foto diurna con ISO subida. Erróneo también. Que sí, que cuando subo la ISO de día hay un deterioro. No es que sea que no exista ese deterioro, sino que lo percibo menos porque los píxeles son más iluminados, entonces no percibo tanto los píxeles blancos de introducción de la ISO, ¿vale? Ya, así como otro tipo de interpolaciones que hace que no corresponden a este nivel. Y por último os he puesto el concepto que tiene la gente de que una JPEG es más nítida que una RAW. Es erróneo, ¿vale? Ahora veremos el porqué. Y como estos, hay 100.000, ¿de acuerdo? Hay un montón de mitos y de falsas ideas, también con los flashes, bueno, hay un montón de mitos, ¿no? Al final todo es alguien que no ha tenido el conocimiento o que no ha tenido la oportunidad de estudiar algo concreto y que al final se deja guiar porque me ha salido esto una vez bien y damos por sentado que eso es el hecho, eso no es empírico, ¿de acuerdo? Viendo detenidamente, referente a la primera, pues en cuanto a lo del tema de noche, ¿vale? Ahí os pongo 2 imágenes, como podéis ver, en la primera está la ISO subida de noche y la segunda está la ISO bajada de noche. Está hecha con la misma exposición en cuanto a luminosidad. Cuando me refiero a la misma exposición me refiero
a los mismos EVs relativos, ¿de acuerdo? Evidentemente la foto de la derecha tiene una exposición mayor que la foto de la izquierda, ¿vale? La que tiene ISO, porque ha de ser compensada, como hemos visto, con la ley de reciprocidad, ¿de acuerdo? Luego, el referente a la tecnología de las cámaras, ¿vale? En cuanto a que se pueden realizar las tomas en automático. No, ¿vale? Las tomas en automático, el modo automático falla muchísimo. Y más si también utilizamos el enfoque automático junto con el modo automático. Da muchos problemas. Y de hecho, muchísimas cámaras fotográficas de ámbito profesional ni siquiera poseen el modo automático. Poseen sí los modos semiautomáticos como prioridad a la apertura y prioridad al diafragma y un programado, pero lo normal es que no tengan automático, porque el automático da muchísimos problemas, sobre todo en contraluces, ¿vale? Veréis que un automático en contraluces es lo más probable es que os salga la foto mal. ¿Que puede saliros bien desde un punto de vista artístico de casualidad? Pues sí, es posible, pero no es lo habitual. De hecho, falla muchísimo. El automático falla mucho, mucho. Además que no podéis hacer correcciones de tonos directas o un control mayor sobre las funciones y los efectos del resultado de la imagen. ¿De acuerdo? Luego, en cuanto a la evolución, ¿de acuerdo? El tema de que es mejor una cámara con objetivo, pues mentira. Os pongo una comparativa. Una serie de... Las cámaras han ido cambiando a lo largo de los años, pero los objetivos, realmente tú puedes estar usando un objetivo de hace 20 años y seguir funcionando bien. Evidentemente, si te compras un objetivo moderno, será mejor en cuanto a pesos y a tecnología de lente, el pulimiento de la lente, etcétera, etcétera, evidentemente habrá mejorado. Pero tú puedes usar el mismo objetivo en dos cámaras y dices, oh, mira, parece ser que con la cámara buena pues me sale mejor. Claro, pero es que estás usando el mismo objetivo. Entonces, si somos inteligentes, puedes ver que si has utilizado el mismo objetivo con dos cámaras diferentes y con la cámara nueva ves las imágenes mejor, dices, no, es que has cambiado la cámara y es mejor. No, es mejor el objetivo. Porque el objetivo es lo que se ha aguantado en el tiempo. Por lo tanto, siempre va a ser mejor un objetivo bueno que una cámara buena. El objetivo perdura. Las cámaras no. Las cámaras siempre están avanzando, siempre va a haber un cambio evolutivo. Había unas primeras tandas de 6 megapíxeles, luego había otra tanda de 8 megapíxeles, otra de 12. Actualmente en periodismo se utilizan 16 megapíxeles, ¿vale? Es lo que está marcado de pauta, ¿vale? Y esto va evolucionando. Hay miles y miles de megapíxeles. También hay que tener en claro que hay una falsa realidad en cuanto a esto, que ahora vamos a ver. Pero sí que tenéis que tener presente que los objetivos siempre tienen prioridad sobre las cámaras. La cámara siempre va a cambiar, el objetivo no, ¿vale? Evidentemente, como bien digo, puedes tener objetivos mejores, con menos peso o con más ligeros, etcétera, etcétera, con nuevos sistemas, pero a fin de cuentas, cuanto más mecánico sea el objetivo, mejor. No tenéis que hacer más referencia que iros a Carface para ver cómo fabrican sus objetivos. A pesar de que existen tecnologías muy futuristas, ellos siguen haciendo lo mismo. Fabrican de tungsteno y aluminio, aleación de aluminio, y siguen fabricando elementos completamente mecánicos porque se dan cuenta que funcionan, ¿vale? Y que tienen una calidad que es incomparable. Luego, referente al tema de los móviles, esto es uno de las mayores mentiras comerciales. No os fiéis, ¿vale? No os fiéis porque muchas veces por desconocimiento o por la emoción de comprarme un móvil nuevo o mira qué cámara más chula tiene este móvil, nos lleva a engaño, ¿vale? No es que te esté mintiendo, sino que no te están contando toda la verdad, ¿de acuerdo? Voy a poner dos ejemplos muy cualitativos, ¿de acuerdo? Os voy a poner, por ejemplo, cuando salió simultáneamente, por un lado, tanto el Galaxy S5 como por otro lado el iPhone 5, como por otro lado el Lumia 1020. Bueno, os voy a poner en situación. En el concreto del iPhone 5 tenía marcado como que tenía 16 megapíxeles. Pues no tenía 16 megapíxeles, tenía 8. Por otro lado, el Samsung Galaxy tenía pues 12 de los 16 que también decía tener. O sea que tiene un rescalado. Y luego el famoso Lumia 1020, ¿vale? El famoso móvil de los 41 megapíxeles no tenía 41 megapíxeles ni de lejos. De hecho, lo que tenía era un multiplicador por 3 y tenía nada más ni nada menos que 5 megapíxeles reales. ¿A qué hago referencia con esto? Que no se engañe, no os lleve a engaño los móviles. Por un sencillo motivo. Un móvil tiene un sensor extremadamente pequeño, ¿vale? Más pequeño todavía que un micro 4 tercios, que ya un micro 4 tercios es una castaña de sensor. Hablando de fotografía, sí, que te da unas utilidades y un zoom relativo muy, muy característicos y muy aumentados, pero que realmente el sensor es una castaña. O sea, comparado con, por ejemplo, no me voy a una full frame, con una PSC. O sea, nunca va a superar
lo que sería un micro 4 tercios a un APS-C, y mucho menos un microsensor de los que utilizaba una cámara de un móvil, ¿vale? Más que nada porque es extremadamente pequeño, ¿de acuerdo? Y que luego es imposible que tenga la cantidad de millones de píxeles que marcan, porque es imposible. Porque hay una cosa que es que las fotocélulas tienen que tener un tamaño. Entonces, lo que hacen luego es un sistema de interpolación que hace un rescalado. ¿Cómo os puedo hacer una comparativa para que entendamos esto de una forma más práctica? Vosotros os vais a cualquier centro comercial a comprar una televisión y diréis, ¿cómo? ¿Cómo es posible que haya dos televisiones? Vamos a poner un caso. De 42 pulgadas y una cueste 2.000 y pico pavos y la otra me cueste 700 euros. ¿Cómo esta diferencia de precios? Si tienen prácticamente lo mismo, tienen las mismas entradas. Pues muy sencillo. Dos de los motivos principales es, primero, el audio de esa televisión, que suele ser bastante acucioso de uno a otro en cuanto a calidad, y luego segundo, te dirán uno que es 4K, pero uno será escalado y el otro no. Además de otro sistema de factores, uno tendrá bajones y subidas de tensión en la imagen, no tendrá un herciaje alto, tendrá probablemente un herciaje de 30 o 60, no pasará de 120 o 240 como los últimos modelos, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia, lo que realmente marca la diferencia. Las cámaras pasa exactamente lo mismo. Yo tengo un móvil pequeño. ¿Qué es el móvil pequeño respecto a una cámara reflex? La cámara reflex es la televisión de los 3.000 y pico pavos, que tiene su 4K real, ¿vale? Con su panelaje de LED real, mientras que el móvil vendría siendo la cámara de la televisión de los 700 euros, que va a dar fallos, es un rescalado, va a tener fallos de resteo, se calentarán los conectores y hará que la pantalla se vaya, que lo mismo le va a pasar al móvil, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que también hay otro concepto que la gente se pierde con el tema de los móviles, y es que las fotografías que puedes hacer con una reflex ni de lejos las puedes conseguir con un móvil. En cuanto al control directo tanto de distancia de fotografía, que un móvil nunca puede alcanzar ciertas distancias de fotografía, como de ampliación, ¿vale? Un móvil tú empiezas a ampliar y empiezas a ver un deterioro que no existe en una cámara reflex, ¿de acuerdo? Para haceros una idea de cómo esto ha ido evolucionando y empieza a filtrarse a la población el concepto de que esto es no una vendida de motos, sino un concepto erróneo, que hay marcas como por ejemplo HTC que está empezando a trabajar con lo que realmente hay que hacer, y es que son los ultrapíxeles. Para poneros un ejemplo, os he puesto en el medio, ¿vale? Los ultrapíxeles son lo que tenéis a la izquierda, ¿vale? Os he puesto ahí una comparativa en la izquierda el tamaño de lo que es una fotocélula de un HTC, que son de 4 micras, y os he puesto dos, ¿vale? Concretamente de un Samsung y de un iPhone, ¿vale? Que el del iPhone es 1,3, el del Samsung es 2, ¿vale? Para que veáis las diferencias relativas entre un megapíxeles de una y otra, pero que no son reales, ¿vale? Ninguno de esos megapíxeles que estáis viendo son reales. Los 13 megapíxeles que vienen en el del iPhone equivalen a los 4 megapíxeles que tiene el HTC y son iguales en calidad a diferencia de tamaños. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos a la derecha, veréis dos enrejillados, ¿vale? Y veréis que el enrejillado de la izquierda tiene muchos más píxeles por micra cuadrada y el de la derecha tiene muchos menos píxeles por micra cuadrada. El de la izquierda, a igualdad de tamaños del sensor completo, siempre va a ganar en definición y calidad el que tenga la menor cantidad, y esto parece raro de decir, ¿no? Pero el que tenga la menor cantidad de píxeles a igualdad de tamaño de sensor siempre tendrá una definición y una calidad de imagen mejor. Es decir, la de los ultrapíxeles, que tiene menos píxeles que la de la izquierda, que son píxeles de tamaño normal, tendrá mucha mejor calidad que el de los píxeles de tamaño normal. ¿Por qué? Por el motivo que veis a la derecha. Ahí os he puesto el tamaño de un píxel, que es mentira, pero es escalado, ¿vale? Y todo lo que esté por debajo de 2 nanomicras, ¿vale? Cuadradas, veréis que entra mucho menos luz, ¿vale? Al tener menos área, lo cual requiere que tenga que ser sustituido por otra serie de factores electrónicos. Mientras que el de la derecha, al ser más grande, la luminosidad es mayor, por lo tanto la imagen que llega es más auténtica. Y al ser más auténtica, la información, que al final es lo que llega con la luz, es una información veraz y en presteza de tiempo. Porque si en el de la izquierda yo necesito X milésimas de segundo para que me llegue la información, en el tiempo, esas milésimas de segundo no está ocurriendo en tiempo real, mientras que a la derecha, al reducir el tiempo de exposición, estoy aumentando la realidad instantánea de la imagen, evitando fallos
como por ejemplo trepidaciones de la imagen. Cuanto más grande sea un sensor, menos trepidaciones tiene la imagen. Por tanto, lo que yo estoy viendo tiene más definición. No sé si esto lo habéis entendido. Si yo tengo un sensor muy pequeñito, es como cuando uso... Una forma fácil de entenderla es... Yo tengo un objetivo zoom, ¿vale? ¿Cómo notaré más el movimiento? ¿Cuando tengo el zoom a tope, o sea, muy aumentado? ¿O cuando lo tengo más abierto la focal, que tengo una focal más corta? Evidentemente notaré más el movimiento si tengo un zoom muy metido. Cuando tengo un zoom muy metido, que tengo muy pocos grados de visión, el más mínimo movimiento me va a mover la cámara y voy a ver trepidaciones. En cambio, si yo abro ese zoom y tengo un angular, ¿vale? Aunque tenga unas pequeñas vibraciones, no se van a ver percibidas. Pues la idea más o menos de concepto de los ultrapíxeles, no es 100% esto, pero la idea es más o menos esa. Si yo tengo un píxel de un tamaño que le va a llegar una información en un tiempo X, al ser más pequeño ese tiempo, ¿vale? Digamos que la imagen se puede congelar más en el tiempo, por lo tanto estará más estática, ¿de acuerdo? Obteniendo unos resultados más óptimos. Luego, siguiendo en la línea, ¿vale? Al subir la ISO, el tema de que de día se ve o que se ve menos. Claro que se ve menos, pero no se ve mejor la imagen ni más nítida. Eso es mentira, no se ve más nítida. El concepto es un concepto que yo lo pongo muy en práctica, que llamo la perceptibilidad, ¿de acuerdo? Es una cuestión de perceptibilidad. Estos dos aspectos que os pongo aquí tienen que ver con la perceptibilidad, ¿vale? Yo cuando subo la ISO de día, lo que ocurre es que como casi toda la imagen está iluminada, ¿vale? Cuando yo meto más píxeles blancos, si meto un píxel blanco, como veis en la tercera línea, este píxel yo lo meto al lado, este es el píxel puro blanco y este es el píxel de la información real de la imagen. Si yo te pongo este píxel a la derecha no se nota tanto, pero si te lo pongo a la derecha de este sí que se nota mucho. Imaginaos que este píxel es el que está tomado de noche, ¿vale? Si yo introduzco un píxel blanco en una fotografía nocturna que está muy oscurecida, sí que voy a notar claramente, ¿vale? Que hay una gran diferencia y voy a ver esos granos, como hemos visto en la imagen de aquí, ¿de acuerdo? Que es estos puntitos que veis por aquí, ¿vale? Sin embargo, si yo estoy sacando la fotografía de día, como son estos casos de por aquí abajo, en el que los tonos estarán más iluminados como este, yo pongo a la derecha un píxel blanco y no se va a notar tanto. ¿Veis a qué me refiero? ¿No? Porque la tonalidad es menos contrastada. Al final de cuentas, el ojo humano enfoca por contraste y eso es lo que le da la sensación de perceptibilidad. Lo mismo, pero es una falsa nitidez, ¿de acuerdo? Esta nitidez es falsa. Lo mismo pasa con las diferencias entre JPEG y RAW. Evidentemente el RAW tiene muchísima más información que el JPEG. ¿Qué ocurre? Muy sencillo. Cuando yo pongo JPEG, si veis la primera, segunda y tercera imagen, se ven perfectamente distinguidos un píxel de otro píxel, ¿correcto? Yo veo perfectamente definido los píxeles colindantes. Y más aún, si yo, en vez de hacer este con el que está contiguo, pego un salto, que al final es lo que hacen los reductores de imagen. Cuando yo reduzco una imagen, imaginaos el caso de la línea 3, imaginaos que la línea 3 es el RAW. Cuando yo lo convierto a JPEG, evidentemente el JPEG pesa menos. ¿Qué es lo que hace para comprimir esta imagen y que pese menos el JPEG? Lo que hace es que elimina píxeles intermedios. Si yo tengo este píxel seguido de este gris, este menos gris, este menos gris, más gris, más gris, más gris, hasta llegar al blanco, si yo tengo esta secuencia, o más todavía aquí, ¿vale? Yo tengo esta secuencia de aquí, y hasta que va desde el negro hasta el blanco, esto es el RAW. Pero si yo ahora empiezo a quitarte, te dejo este negro y te quito estos dos, ¿vale? Te quito estos dos y te pongo este, te quito estos dos y te pongo este, te quito estos dos y te pongo este, convirtiéndolo en la que veis justo encima, a que se nota mucho más acucioso este salto, evidentemente. Y esa sensación de salto, de diferencia tonal, ¿vale? Es lo que es el JPEG. Por eso me da una sensación relativa de nitidez, pero que no tiene nada que ver con la calidad. De hecho, no está más nítida, está más contrastada. Y ese es un fallo que se comete mucha gente, por ejemplo, al trabajar con las fotografías de alto rango dinámico, con las HDR, que comete el error de creer que subir la contrastación es subir en nitidez, y es erróneo. ¿De acuerdo? Es igual que cuando estamos trabajando en Photoshop y le damos a enfocar. Cuando yo le doy a la función de enfocar de Photoshop, lo que estoy haciendo es eliminando píxeles. Haciendo una interpolación, elimina los dos píxeles intermedios o coge varios, con los que hemos visto en la imagen anterior, y hace una sintetización de píxeles, ¿vale? Reduciéndolos. ¿De acuerdo? Eso al final estoy perdiendo nitidez real de la imagen. Estoy perdiendo información. ¿De acuerdo? Os he querido poner esta imagen de la derecha para que hagáis una idea de haceros el entendimiento de una cámara normal en JPEG, ¿vale? Trabaja en 8 bits, ¿de acuerdo?
que son los 256 colores, que normalmente son los formatos de impresión, ¿vale? Pues aquí os he puesto solo una escala en blanco y negro, ni siquiera os la he puesto en color, para que veáis que esto sería el apartado de luminancia, ¿vale? Y faltarían otras tres, la del verde, la del rojo y la del azul, ¿de acuerdo? Juntos formarían el formato del JPEG, ¿de acuerdo? Pues fijaos en el asunto de que aquí, para que os hagáis una idea, esta es, digamos, la contrastación o el nivel de rango dinámico que tienes con un píxel, con un bit, perdón. Esto es lo que tendrías con 2 bits, lo que tendrías con 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fijaos que aquí, fijaos que las bandas aquí, que hay 256 bandas, digamos que hay una continuidad de tonos mucho más suave, que al final es lo que estás viendo en una RAW. Esto no sería una RAW, ¿vale? Esto sería una JPEG. Pero hay una contrastación de tonos. Si yo la paso a un mapa de 8 bits, una imagen, normalmente aquí solo estás trabajando con un canal. Las imágenes de JPEG trabajan con 3 canales más la luminancia, ¿de acuerdo? Tendrías 3 canales, realmente es 8 por 3. Cuando vosotros le dais a convertir a 8 bits, lo que estáis pasando es todo a blanco y negro. Y esto se entendíais los 256 colores. Pues el JPEG tiene lo mismo, esto en luminancia, más los otros 3 canales, ¿de acuerdo? Os forman la imagen. Esto os genera esta suavidad. Pues haceros una idea de que normalmente las RAW suelen trabajar 10, 12 o 14 bits. Fijaos que estos saltos son exponenciales, pues imaginaos la cantidad de tonalidades y colores que tendrías con 14 bits. Haceros una idea, o sea, es una salvajada. Esto estoy hablando exclusivamente con un canal, imaginaos ya con 3 o 4 canales, o incluso 5, ¿de acuerdo? Como sería el YPMR, ¿vale? O sea, que realmente siempre va a tener más calidad un RAW con JPEG. Pero el ojo humano, el problema que tiene es que yo aquí, como en este caso de aquí, ¿vale? Yo distingo perfectamente los tonos porque tengo perceptibilidad sobre estos tonos. Pero esto me está dando una sensación de falsa nitidez, ¿de acuerdo? Sin embargo, satura la vista. La perceptibilidad hay que entenderla bien, porque puede dar un doble entendimiento. Una cosa es que yo esté contrastado y otra cosa es que sea perceptible. Perceptible según lo que yo quiero obtener. Si yo lo que quiero ver es letras o números, necesito que sean altamente contrastados. Pero si yo quiero ver una imagen con una serie de tonalidades de colores y quiero que esa imagen sea agradable a la vista, yo esa imagen no la puedo poner con esta diferencia tonal, como por ejemplo sería un HDR. Tengo que ponerla con esta diferencia tonal. Cuanto más alta, cuanto más se acerca al RAW, más suave será y a la vista se cansará mucho menos. La vista se cansa cuando está viendo una imagen. Os insto a que hagáis la prueba, cojáis dos imágenes, o sea, la misma imagen, la paséis a HDR y la pongáis en normal y veréis la imagen, incluso tenéis la normal en JPEG y la normal en RAW y comparáis las tres imágenes, la de alto rango dinámico, la de JPEG y la de RAW. Y veréis que la RAW es mucho más suave a la vista, más relajada. Sí que es verdad que no noto me da la sensación como que no veo con nitidez las cosas, pero es mentira, la información está ahí y está clara, y ahí hay un montón de canales de información. Luego la JPEG, que está comprimida y tengo una serie de información, ¿vale? Pero que aún así sigo pudiendo verla con cierta relajación. Y luego nos vamos al HDR, que hemos perdido, si empiezas a contar los píxeles resolutivos de esa imagen, veréis que se han reducido muy drásticamente. Y no solo eso, en cuanto amplíes la imagen de HDR, verás que se ve muy deteriorada. Además de que si estás un rato viendo esa imagen, se hace muy difícil a la vista verla sin cansarse, ¿vale? Y se pierde el interés. O sea que a la hora de querer que nuestro cliente o que nuestra exposición sea visionada, hay que tener presente esto, que la imagen sea suave, que la lectura sea cómoda para la persona que la está viendo y en función del objetivo de la imagen, ¿de acuerdo? En cuanto a introducción al ruido, una cosa muy sutil para que entendáis el concepto de lo que es el ruido blanco, ¿vale? Os pongo esto, ¿vale? El ruido blanco se compone de dos partes, ¿de acuerdo? El ruido blanco en sí es el ruido de los puntos blancos que te meten en la imagen. Existen dos fases, existe una cromática y una de luminancia. Cuando juntas la cromática y la luminancia, ¿vale? Que son los dos que tenéis aquí a la izquierda, ¿vale? Aquí tenéis el de cromancia y aquí el de luminancia. Pues se forma la imagen final. Si es en blanco y negro, sería simplemente cromático y luminancia, ¿de acuerdo? Vale, sin más dilación, antes de empezar con el siguiente, vamos a ver para que veáis un poco cómo funciona, ¿de acuerdo? Quiero que veáis, dejarme un segundo que lo prepare. A ver, ahí. ¿Vale? Darme un segundo
vamos a ver una pequeña práctica para que veáis lo que hacen los diferentes ruidos, ¿de acuerdo? Y que veáis cómo reaccionan y cómo se va modificando la imagen y cómo se va deteriorando, ¿de acuerdo? Darme un segundo que lo ponga. Vale, vamos a ajustar la imagen. Vale, como siempre os digo, es bueno utilizar las tarjetas de calibración para este tipo de pruebas, ¿de acuerdo? Pero es importante que cuando tengáis la tarjeta de calibración, tenerla lo mejor alineada posible, ¿de acuerdo? Es importante tenerla bien alineada, ¿vale? Respecto a la cámara. Tanto en cuanto a la inclinación que tiene la tarjeta como la inclinación que tiene la cámara. Usar guías, ¿vale? Y líneas para ayudaros a esta calibración, ¿de acuerdo? Esto es parte del sistema que os comenté que se utiliza para hacer calibraciones y también para hacer pruebas de profundidad o de enfoque, ¿de acuerdo? Bien, aquí os he puesto, ¿vale? Para que lo veáis, una tarjeta de calibración, ¿de acuerdo? Y quiero que veáis una serie de detalles. Vamos a hacer una pequeña práctica y vamos a ver una serie de detalles. Vale, lo primero voy a hacer un enfoque sobre el 0, ¿de acuerdo? Vale, ahí lo tenemos. Vale, quiero que veáis que aquí... Dejarme cerrar un par de cosillas que hay por aquí. Vale. Aquí tengo el control de las funciones de la cámara. Voy a cerrar, abrir el diafragma, ¿de acuerdo? El otro día estuvimos viendo, dejadme quitar las líneas. El otro día estuvimos viendo cuando trabajamos con esto, ¿vale? Ahí. Vamos a quitar las líneas. Ahí estamos. Vale. Fijaos que cuando estuvimos viendo lo del tema de profundidad, vimos simplemente eso, que cuando yo tenía, por ejemplo, el enfoque aquí, ¿vale? Fijaos que aquí tengo enfocado el 0, ¿de acuerdo? Si yo ahora sacase una toma, ¿vale? Vamos a hacer la toma y realizar el disparo. ¿Vale? Vamos a ver la imagen. Vamos a venirnos aquí, vamos a hacerla con la correcta exposición porque si no... Vamos a ver cómo tenemos de exposición, la tenemos un poquito oscura. Vamos a jugar un poco con la exposición. Vamos a meterle un poco de tiempo. Para que nos salga iluminada. Vale. Ahí. Vale. Esto es otra cosa. Vale, la curva típica de histograma, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Vale, aquí como veis tenemos enfocado, ¿vale? La parte del 0. Fijaos que hacia el 1 ya empieza a haber una pequeña aberración cromática en verde, si os fijáis por ahí, por la dirección de iluminación que hay ahora mismo en la habitación, ¿de acuerdo? Pero para lo que nos compete ahora no nos interesa. Quiero que veáis que está sobre el 0. Esta imagen está inclinada, no veis siempre 100% todo enfocado porque la imagen está inclinada a posta. La única que está recta es el centro de la imagen, que es el cuadradito este que veis aquí, ¿de acuerdo? Esto es lo único que está perfectamente orientado. Dejarme moverlo porque esto se mueve más que... A ver, que se mueve bastante a menudo. Vale, ahí estamos. Vamos a dejarlo bien recto. Ahí, suficiente. Vale, bien. Ahora, la segunda prueba, para que veáis. Vamos a hacer lo que hemos visto en la otra ocasión, que es... Vamos a variar por completo el diafragma para aumentar la profundidad de campo. Vale, estoy cerrando el diafragma. Si os acordáis, cuando cerrábamos el diafragma, aquí ya está. Fijaos que aquí ya ha metido, el sistema automático de la cámara ha metido un ISO para yo poder ver la imagen en tiempo real, porque he metido una cantidad, una barbaridad de F. No voy a poner tanto, vamos a poner algo más normal, 16, ¿vale? Vamos a compensar la exposición con el tiempo, ¿de acuerdo? Siguiendo la ley de reciprocidad, aunque en este caso nos ayuda la electrónica, ¿de acuerdo? Y lo mismo, sin cambiar el enfoque, porque no cambia nada. He cambiado la profundidad, pero como sigue al haberla cerrado, he aumentado la profundidad, por lo tanto no se me sale nada de foco, del foco inicial. Y realizo la toma. Vale, ya tenemos la toma. Vamos a verla aquí. Vale, si os fijáis en este caso,
ya estoy viendo con mayor nitidez respecto a la toma anterior, ¿de acuerdo? Hay más nitidez que en la toma que hemos visto con anterioridad, ¿vale? Si vemos la toma anterior, ¿vale? Fijaos, entre una y otra, ¿vale? La diferencia de foco, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo ahí, vamos a hacer una ampliación para que veáis en una, ¿vale? La diferencia que aquí está esto bastante desenfocado y fíjate que aquí ya está mejor enfocado. La imagen está hecha muy cerca, por lo tanto la sensación de desenfoque es mucho mayor, ¿vale? Está hecho aposta para que sea muy acucioso el desenfoque, ¿vale? Si veis aquí el 0 está mucho más nitificado, el 0 está inclinado, ¿vale? No está perpendicular, lo único que está perpendicular es esto, ¿vale? Y es lo único que voy a ver siempre enfocado. Pero el 0, en cuanto me muevo unos cuantos, estos son milímetros, ¿vale? Y estos son micras, ¿vale? En cuanto me mueva un poquito, ¿vale? Se me saldrá. Esto todo lleva unos marcadores, ¿vale? Para poder hacer de guía. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que veáis el tema del ruido blanco. Esto lo estamos trabajando, ¿vale? Si vemos el estadio este, ¿vale? Nos vamos al apartado de la exposición, lo estamos sacando con ISO 200. Vamos a sacarlo con la nativa. En este caso, la nativa de esta cámara es ISO 64, ¿de acuerdo? Hacemos la corrección de exposición y vamos a hacer una serie de tomas para que veáis la idea, ¿vale? Vamos a dejarle un F fijo, ¿vale? Vamos a trabajar con un F fijo, en este caso 8, que es un estándar, ¿vale? Y vamos a trabajar solo con el tiempo, vamos a dejar este tiempo, ¿de acuerdo? Bien, hacemos el enfoque sobre el 0 y disparamos. Esta va a ser nuestra foto de referencia con ISO nativa, ¿de acuerdo? Foto de referencia con ISO nativa. En este caso estamos viendo la NEF, ¿vale? Ahora voy a cerrar todas para que no... ¿Vale? Acabo de cerrar la máquina, muy bien. Vale. Fijaos la diferencia que hay entre ver la JPEG, ¿vale? Y ver la NEF, ¿vale? Si hacemos una ampliación, es la misma imagen, ¿vale? La 58, ¿vale? Si hacemos una ampliación, ¿vale? Aquí está la NEF y aquí está la JPEG. Las imágenes se ven iguales, ¿vale? Lo que pasa es que en esta imagen hay muchos más píxeles de información que en este. Si yo ampliase esta imagen hasta el punto máximo de ampliación, ¿vale? Fijaos que aquí la trama todavía tiene mucha más definición de colores y se ve como menos contrastada, porque la JPEG ha eliminado píxeles. Y de hecho, si os fijáis, ¿veis esta aureola que hay por aquí alrededor de las líneas? Esa es información falsa, ¿de acuerdo? Esta información es más real, ¿de acuerdo? Porque se acerca más a la realidad, que es una línea. Si os dais cuenta, aquí hay como una interpolación extraña de píxeles, ¿vale? Que se han metido por aquí. No sé si los podéis ver. ¿Estáis viendo a qué me refiero? ¿Estáis viendo a qué me refiero? Sí, sí, lo vemos. ¿Vale? Si os fijáis, en esta imagen hay como una especie de aureola que rodea las líneas, ¿vale? Respecto al blanco hay una serie de aureola, mientras que en esta está limpia. ¿Veis que está limpia? Y ahora os digo, ¿cómo se llama esto que está limpio? ¿Cuál es el nombre que definiría esto? Esta imagen, que es la JPEG, está contrastada, pero tiene estas aureolas que me está generando una falsa realidad. Y esta, ¿cómo se está viendo respecto a esta? Esta está contrastada y esta, ¿cómo está? Que se ve los tonos perfectamente consecutivos. Esta es la que se vería nítida, ¿de acuerdo? La NEF es la que realmente se está viendo con nitidez, porque yo aquí veo una nitidez de la realidad de las líneas, mientras que aquí me está falseando y me está introduciendo píxeles que no pertenecen a la realidad, ¿de acuerdo? Vale, y en base a esta imagen que estamos trabajando, ¿vale? Ya se me ha vuelto a bajar la máquina. En base a esto, ¿vale? Vamos a ver... Dejarme poner la máquina otra vez, ¿vale? Bien. Vale, ahora vamos a ver otra cosa, que va a ser, vamos a subirle la ISO, ¿de acuerdo? Vamos a meternos aquí y le vamos a decir que suba la ISO. Vamos a hacer dos tipos de foto de ISO y luego vamos a usar el reductor.
Si nos venimos aquí, hay un control de reducción de ISO que está en procesamiento de imagen, ¿vale? Que si os dais cuenta, aquí está en baja, la voy a poner en desactivada, ¿vale? Todo desactivado, tanto la de control de viñeteo, todo desactivado. Voy a hacer el disparo y nos quedamos con esta imagen de referencia, ¿vale? Esta va a ser nuestra imagen de referencia. Vale, voy a volver a enfocar. Vale, está enfocada, perfecto. Vale. Ahora vamos a hacer la misma imagen, vamos a hacerlo una tanda rápida para que no se nos mene el cacharrito, ¿vale? Vamos a hacer una subiendo la ISO, ¿vale? Y vamos a decirle primero a la ISO máxima real, que son 12.000, ¿de acuerdo? Evidentemente se me ha disparado, si veis el exposímetro, se me ha disparado la luz, por lo que yo tengo que compensarlo, en este caso con el tiempo, haciendo una reducción del tiempo de exposición, ¿de acuerdo? Para compensar los EVs que le he metido, ¿vale? Y realizo la foto. No la vamos a ver aún, ¿vale? La foto no va a ser 100% exacta en luminosidad, pero para los efectos prácticos que nos interesan nos vale. Y luego vamos a hacer otra subida de la ISO, ¿vale? En este caso, cuando me deje, ¿vale? A la ISO máxima falseada, que serían 52.000, electrónica, ¿vale? Subida por electrónica, que serían 52.000. Y compenso. ¿Vale? Ahí. Y realizo la toma. Ahora voy a volver a hacer lo mismo en 12.000, pero voy a hacer 3 tomas con el reductor de ruido en baja. Perdón, esta imagen no vale. Se me ha olvidado hacer la compensación. Vamos a borrar esta última. ¿Vale? Acordaos siempre que tenéis que compensar cuando hago modificaciones, ¿de acuerdo? Vale. Ahora sí. Ahora la voy a poner en medio, el normal, el reductor de ruido. Y ahora en alta. Y ahora voy a repetir el proceso, pero con la ISO, con los dos EV subidos de electrónica, ¿vale? Nuevamente tengo que equilibrar la exposición. Y lo mismo. Saco en baja. Estas son las pruebas que hay que hacer con una cámara para saber cuál es el punto donde la ISO digamos que no me estropea la imagen. Y en alta. Bueno, y sabiendo que la ISO de esta cámara, la máxima, son 52.000, mira, justo se ha caído cacharro, ¿vale? Son 52.000, ha dado tiempo a la foto, ¿no? Sí. Vale, que son 52.000, lo normal sería calcular cuál es la ISO en la que ya no me afecta, ¿vale? En el caso de esta cámara yo la tengo calculada y es ISO 4000, ¿vale? Con procesamiento en ISO, la reducción de ruido en alta, ¿vale? Como ya la tengo calculada, voy a sacar la foto directamente en con ese valor, ¿de acuerdo? Dejadme un segundo que coloque esto, vale. Vuelvo a enfocar aquí. Vale, ahí estamos. Compenso luz. Y disparo. Vale, pues terminamos con el apartado este y ahora vamos a revisar las imágenes, ¿vale? Para que veáis la idea. Bueno, vamos a coger todas estas imágenes, las vamos a meter en una carpeta y las vamos a diferenciar en RAW y JPEG para no liarnos, ¿vale? ¿Vale? Vamos a trabajar sobre esta carpeta. Bien. Aquí las tenemos ordenadas, vamos a darle a detalles, que estén todas, vale, todas las JPEG. Vamos a verlas sobre las JPEG, ¿vale? Para que sea más visual. Vale, y más rápido la carga. Vale, veamos. Aquí tenemos, vamos a ver los datos, ¿vale? Información del archivo, ISO 64, ¿vale? Ahora vamos a ver la imagen, otra imagen, en este caso, ¿vale? Vamos a ver la diferencia de una a otra. ISO 64, 185, 3,5, vale. Y la otra,
Vale, estas son la misma. Vamos a buscar donde empezamos a variar, que es en la... Aquí. Vale. Vamos a cerrar todo el bloque y vamos a ver las imágenes en orden. Vale. Imagen 59, ¿vale? ISO 64. Ahora vamos a ver la 60, que tiene ya la ISO subida. ¿La notáis? ¿Notáis ya que tiene la ISO subida? Se nota, ¿verdad? Sí, sí, la notamos. ¿Vale? Bien, vamos a poner una al lado de la otra, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una ampliación. ¿Vale? Vamos a hacer una ampliación en el mismo sitio, ¿vale? Para que veamos la diferencia. Olvidaos de la tonalidad de lumínica, ¿vale? Ahí, ¿vale? Bien. Fijaos en esa diferencia. ¿Vale? Ahí. Fijaos ya lo que me hace subirle la ISO. ¿Veis la cantidad de deterioramiento que hay en la imagen? Lo veis, ¿no? Se ve perfectamente cómo la imagen se ve deteriorada en cuanto subo la ISO a la ISO máxima real del objetivo. ¿Veis todo? ¿Veis que aquí está tanto la cromática como la luminancia? ¿Vale? ¿Veis los dos de la imagen que os he puesto antes? ¿Lo veis? ¿Veis esto y transformado en esto? Creo que se ve perfectamente. ¿Lo veis, no? Sí, lo veo. Vale, ahora mirar cómo se vería las dos mismas imágenes, ¿vale? 59 y 60, cómo se vería con la RAW, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver esta por un lado y la otra, ¿vale? Estas son las mismas imágenes que acabamos de ver, pero estas con la RAW. Fijaos que la RAW tiene menos deterioro, ¿lo veis? Son la misma, me refiero, son la misma imagen, o sea, ahora mismo estamos viendo las dos RAW, ¿vale? Una en la que está en JPEG, la 59, y la otra que es la 60, ¿vale? Ahora, para que hagáis la comparación, esta ya sabemos cómo es, pero quiero que veáis el ruido, cómo se multiplica el deterioro del ruido, ya no solo el deterioro que hace cuando ya lo has trabajado en RAW, sino que una vez que ese RAW ya tiene ruido metido, como cuando la estoy viendo en una JPEG, eso se multiplica, ese ruido se ve multiplicado, ¿vale? Esta es la JPEG, fijaos, esta sí es la misma imagen, ¿vale? La número 60, pero para que veáis cómo la misma imagen, cuando es de RAW a JPEG, se deteriora aún más. ¿Veis el daño que hace cuando utilizo la ISO y uso cualquier compresión? Quien dice JPEG dice cualquier otro tipo de compresión, mapa de bits, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento que yo paso de la imagen en crudo a la imagen comprimida, esa compresión, acordaos que al comprimir lo que hace es coger cuadraditos, ¿vale? Los cuadraditos de colores que hemos visto en esta imagen, ¿vale? Coge los cuadraditos de colores, ¿correcto? ¿Vale? ¿Hasta ahí me entendéis? Coge los cuadraditos de colores, coge 4 cuadraditos y conforma uno. ¿Hasta ahí llegamos? ¿Hasta ahí me seguís? Te seguimos. Vale, pues ahora pensar. Yo en la imagen de la izquierda, esta de aquí, veis que todos los cuadraditos tienen un color, ¿de acuerdo? No hay cuadraditos blancos. Esto sería una imagen, vamos a poner el caso, una imagen que está sacada con la ISO normal, con su ISO nativa. Por lo tanto, los píxeles que me están llegando a la imagen son píxeles de luminosidad y de cromática reales. Vale, ¿qué ocurre si me llega como esta imagen de la derecha? Que como veis, esta imagen tiene ISO, por lo tanto tiene un montón de puntitos blancos. ¿Qué ocurre si cuando hace esta compresión, esto es el RAW, cuando pasa al JPEG? Porque claro, tiene que ser un JPEG. Y luego otro detalle, estas imágenes han sido igualadas en tamaño para que se vea la diferencia, pero realmente esta imagen es un cuarto de esta, es decir, ocuparía solo ocuparía solo un cuarto de este cuadrado, o sea, ocuparía solo esto. Lo que pasa es que para diferenciar una imagen de la otra, está ampliada las dos al mismo tamaño para que se vea la diferencia, ¿vale? Para que se vean los píxeles perfectamente. Esto lo que ha hecho es coger estos 4 píxeles, ha cogido el color intermedio y ha creado este, ¿vale? En estos 4 píxeles hay color en todos, porque esto es el RAW,
¿vale? Y no tiene la ISO subida, está en ISO nativa, por lo tanto todos los colores son colores puros y obtenidos de la imagen, ¿vale? Cuando hace la compresión, coge esos 4 y genera el tono. Evidentemente, este tamaño no es el tamaño del píxel. Si volvemos la imagen al tamaño del píxel, evidentemente las dimensiones de esta imagen serán menores. ¿Cómo entender esto para que una persona lo entienda más fácilmente? Si yo me voy a estas dos imágenes, ¿vale? En estas dos imágenes, esta es JPEG y esta es NEF. Si nos vamos a los datos, ¿vale? Veréis que los dos tienen las mismas dimensiones. 7000, ¿vale? Por 4000, igual que esta 7000 por 4000. ¿Qué ocurre? Que estáis viendo las dos imágenes, las estáis viendo del mismo tamaño. Ahora mismo están en el mismo tamaño. Y cuando yo la amplío, si hago el mismo nivel de ampliación, estamos viendo la imagen con el mismo nivel de ampliación. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Que esta imagen, a pesar de tener las mismas dimensiones relativas, ¿vale? Realmente no tienen el mismo tamaño, porque esta, si os fijáis en el peso, pesa el doble. Lo que quiere decir que, entre comillas, por cada uno de estos píxeles vectoriales, tiene 2 píxeles reales en la imagen. ¿Me entendéis la idea? En realidad es al revés. En realidad, este es la imagen en tamaño real, la máxima, y esta dimensión es una redimensión. Me explico. La imagen real de la cámara con la que he fotografiado, el tamaño de sus fotografías son 7000 por casi 5000, ¿vale? Este es el tamaño real. Y este corresponde un píxel por cada cuadradito. Pero en este no. En este las dimensiones siguen siendo la misma, pero cada píxel ocupa un cuadrado de 2×2, ¿de acuerdo? Ocupa un cuadrado de 2×2, es decir, ocupa un cuadrado de 2×2, es decir, lo mismo que aquí, ocupa esto. Esta es la imagen que estamos viendo aquí, ¿vale? Y esta es la imagen que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Lo cual se genera este deterioro. Vamos a ver todavía más cómo se puede llegar a ese deterioro una vez me paso. Esto sería con la ISO máxima de la cámara, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué ocurre cuando, aun por encima de usar la ISO máxima, utilizo una ISO digitalizada, ¿de acuerdo? Que serían las otras siguientes tomas, ¿vale? Que sería la ISO digitalizada. Pues me voy a las siguientes tomas, vamos a cerrar estas. Y vamos a ver qué ocurre con las siguientes tomas. La 61, ¿de acuerdo? Vamos a ver los datos, aquí ya está mucho más deteriorado. ¿Vale? Aquí estamos hablando, aquí la ISO directamente no viene marcada porque el ordenador es incapaz de leerla, ¿vale? Pero son 52.000, ¿vale? Perdón, 51.200. Y nos vamos a la siguiente, la 63, ¿vale? Que sería la RAW, ¿vale? Esta sería la misma imagen, perdón, 61 y 61. Y la RAW, ¿de acuerdo? Vamos a ver las dos, una al lado de la otra. Y vamos a igualar tamaños. Esta imagen está, como bien os digo, en 51.200 de ISO. Ya vemos que aquí hay un deterioro muy cualitativo de la imagen, ¿de acuerdo? Y del mismo modo que os comentaba antes, tener en presente que esta imagen tiene un píxel real por cada píxel relativo, mientras que esta, cada píxel real, o sea, cada 2 píxeles relativos es un píxel real, ¿vale? Por lo tanto, al tamaño real de esta imagen, para que se viera igual que esta, sería la mitad, así, más o menos, ¿vale? Una cosa así, ¿vale? Si los vemos así, lo estamos viendo más o menos igual, ¿vale? Pero si ponemos a igualdad de tamaños, esta es como si estuvieras viendo la mitad de la imagen, ¿vale? Si os fijáis, el deterioro, esta es la misma imagen, exactamente la misma imagen, está sacada al mismo tiempo, solo que esta es la RAW y esta es la JPEG. Como veis, fijaos que aquí en la compresión, no sé si os lo apreciáis, aquí empieza a haber una serie de aberraciones cromáticas. ¿Veis que aquí hay una inundación de aberración cromática? ¿Lo veis? Todos estos colores. La tarjeta no tiene estos colores. La tarjeta es blanca, ¿vale? No tiene estos colores. Estos son una serie de aberraciones que está introduciendo la ISO, ¿de acuerdo? Que se ven, si igualo la imagen, hiperfalseada y amplificada. Fijaos la diferencia. Cómo me está falseando la imagen cuando pasa al JPEG en cuanto a colores y tonos. Me la está falseando muchísimo, ¿vale? Incluso me está empezando incluso a cambiar la realidad del círculo del cero, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a ver estas mismas imágenes, qué es lo que ocurre cuando usamos el reductor de ruido, ¿de acuerdo? Que para eso hemos sacado las imágenes. Vamos a ver
¿Qué es lo que ocurre cuando utilizamos el reductor? Nos vamos a la imagen 63, que es la imagen con la ISO en 12.000, pero con reducción de ruido baja, ¿vale? Vamos a poner las tres, la baja, la media y la alta en JPEG, y luego las vamos a comparar ahí, ¿vale? Y luego las vamos a comparar con la RAW, ¿vale? Las tres son con la, ¿vale? Si me deja el ordenador, ¿vale? Vamos ahí. Vale. Todas las imágenes están hechas con 12.000 y vamos a ver la diferencia de los diferentes reductores de ruido, ¿de acuerdo? Vamos a venirnos aquí. Ahora vamos a ver esta. Ahí, y ahora esta última. Vale. Reducción de ruido alta, reducción de ruido media y reducción de ruido baja. Si os dais cuenta, hay una gran mejoría a la reducción de ruido alta a la reducción de ruido baja. ¿De acuerdo? Hay una gran mejoría, ¿vale? Si podéis ver perfectamente cómo aquí el ruido es muy acucioso, mientras que aquí no lo es tanto, ¿vale? Aquí se ve que hay una reducción y aquí más. ¿De acuerdo? Si nos vamos a las mismas imágenes, pero en el formato RAW, ¿vale? Nos venimos aquí. Esta sin reducción, perdón. Eran la 63, quiero recordar. ¿Vale? Esta es, ¿vale? 63, 64 y 65. Vale. Nos vemos aquí. Ahora estamos viendo las mismas, pero en formato NEF, que se verán todavía mejor que la anterior, lógicamente, ¿de acuerdo? Nos venimos aquí, más o menos la misma ampliación que hemos hecho antes. ¿Vale? Ahí. Y ahí. Bueno, he puesto una mal, esta sería al medio. Vale, esta vendría aquí. Y esta vendría aquí. Vale, lo veis, ¿no? Aquí la imagen, a pesar de tener un ruido de 12.000 y pico, ¿vale? Esto es 12.000 y pico. Fijaos que la imagen se ve muy nítida. Ahora, ¿cómo vamos a poder ver realmente el efecto del reductor de ruido? Muy sencillo, vamos a coger la imagen que hemos cogido antes, que tenía la ISO subida, ¿vale? Vamos a coger la que tenía la ISO subida. Dejarme revisarlo, que sería... A ver, ¿dónde está la ISO? Vale, esta es la de 52.000. Vamos a ver esta. Vale, esta es la que tiene 52.000. Vamos a irnos a la de 12.000. Que si mal no recuerdo es esta. Vale, ya tenemos, ¿vale? 12.000 de ISO, sin reducción de ruido, ¿vale? Ahora vamos a ver la misma, pero la que corresponde a 12.000, pero con la reducción de ruido aplicada. Que si mal no recuerdo debería ser la 63, ¿es posible? Vamos a revisarlo. Correcto, ¿vale? Ahí tenemos las dos imágenes. Vamos a ver qué es lo que hace la reducción de ruido, ¿vale? Vamos a ampliar la imagen para que veáis la diferencia, ¿vale? Vamos a quitar la información. Aquí tenemos las dos imágenes. Esta es la misma imagen, ¿vale? Pero con 12.000 de ISO en ambas, ¿vale? Con 12.000 de ISO en ambas. Pero fijaos. Ahí. Fijaos que es 12.000 en ambas, ¿vale? Y quiero que os fijéis la diferencia, ¿vale? Reducción de ruido, ¿vale? ¿Es real? Sí, aquí lo veis, ¿de acuerdo? Aquí hay una reducción real del ruido. Se puede apreciar perfectamente, ¿de acuerdo? Y si nos vamos a la que está con la reducción al tope, ¿vale? Quiero recordar que era esta. Esta es 52.000, ¿vale? Esta incluso que es 52.000, o sea, estamos ganando 2 EVs. Si ponemos la otra imagen que está sin la reducción de ruido, que es esta, y nos vamos a la de 52.000, ¿vale? Que es esta, ¿vale? Esta tiene 52.000, acordaos que no se ve representado, ¿vale? Esta que tiene todavía más ISO que esta, con la reducción de ruido, aún así se sigue viendo mejor, teniendo 4 veces más ruido. Esta tiene 12.000
y esta tiene 52.000 y aún así esta se sigue viendo mejor. ¿Qué pasa? Al tener más ISO, independientemente de que hayamos usado el reductor de ruido, nos aparece, empieza a haber este tipo de aberraciones cromáticas. No son tan dispares ni tan multicolores como era en el caso de no utilizar la reducción, pero sí que coge una cromática única, que es la cromática de la iluminación de la habitación, ¿de acuerdo? Vale, esto para que entendáis. Y por último, vamos a ver la última comparativa de imágenes, que es la imagen esta final, ¿de acuerdo? Que sería la 68 y 69, ¿de acuerdo? Vale, esta sería... perdón, la última, 69, ¿vale? Esta es la que os he dicho que está sacada con 4000 de ISO, ¿vale? Si os fijáis, la imagen con 4000 de ISO, normal, ¿vale? Vamos a compararla. Este es en el estudio que he hecho yo de mi cámara, ¿vale? ¿Cuál es la ISO máxima que yo le puedo poner a mi cámara sin sufrir grandes distorsiones de la imagen? Vamos a comprobar esta realidad. Vamos a coger la imagen en la que tenemos 64 de ISO, ¿vale? Vamos a hacer una comparativa con 4000, ¿vale? Que es la de el que se llama el punto de grano. ¿Qué es lo más significativo que veis aquí? ¿Notáis una diferencia de una a otra? Vamos a igualar tamaños. Ahí, más o menos. Ahí. Vale. ¿A que no hay una gran diferencia? Vamos a igualar la posición. Si os fijáis, no hay una gran diferencia, se ven prácticamente iguales. Si yo empiezo a subir la ISO de la cámara por encima de 4000, sí que ya empieza a haber una notable diferencia, ¿de acuerdo? Para que veáis que esta imagen, ambas imágenes que estáis viendo, estamos hablando de que esta tiene una ISO de 64 y esta tiene una ISO de 4000. Tener en cuenta que el máximo de esta cámara son 12.800 reales y 51.200 con el electrónico, ¿de acuerdo? Y sin embargo, a pesar... ¿Cuántos saltos hay desde 64 hasta 4000? Se puede hacer un cálculo muy fácil. Sin empezar en 64, vamos a empezar en 100. Tendríamos 201, 402, ¿vale? 803, ¿vale? 1604... ¿vale? 2000 y pico serían ya 5, 6. Tenemos prácticamente 6 EVs, es decir, que podemos jugar con 6 EVs de ISO, ¿vale? Sin que me afecte a la imagen, de una forma notable. Estamos haciendo una ampliación, fijaos el tamaño de la imagen, estamos haciendo una ampliación de un tamaño que es muy por encima de un 99avo, es decir, esto es por debajo de una 100 partición de la imagen, ¿vale? Imagen completa, ¿vale? Esto es muy por debajo de una 100 partición. O sea, estamos casi en una... Esto es menos de una 1000 partición de la imagen, ¿de acuerdo? O sea que realmente la diferencia de trabajar con ISO 64 a una ISO de 4000 en una imagen realizada una toma a 1,5 metros, ¿vale? La diferencia no es acuciosa. Es decir, yo puedo estar perfectamente sacando una fotografía de estudio y si necesito trabajar porque no tengo luz o en ambiente natural, no hay ningún inconveniente en que suba la ISO, porque incluso haciendo esta ampliación, ¿vale? Esta ampliación, haceros una idea que se sale de la imagen, ¿vale? Yo la voy a imprimir y haceros una idea de que esta imagen yo la voy a imprimir. El tamaño de impresión, fijaos, lo que lo estoy aumentando yo, ¿cuánto se está saliendo del cuadro de la imagen? No vais a imprimir una imagen tan grande. Estamos hablando que esta imagen ya empieza a medir cerca de los 2 metros, ¿vale? O sea, tú no imprimes una imagen de 2 metros. O sea, que mucha gente tiene el concepto del mito de la ISO, se refiere a esto. Un concepto erróneo del uso de la ISO y hasta qué punto puedo utilizarlo. Lo que no puedo hacer es subir, si tengo 1600 máximo de ISO en mi cámara, yo no puedo trabajar con 1000 o 1200 o 800 de ISO, porque me va a estropear la foto, porque la ISO máxima de mi cámara es 1600. ¿Cuánto es lo máximo que le puedo subir? 400. Es lo máximo que le puedo subir. Si le subo más, me va a deteriorar por completo la imagen. Lo normal sería trabajar como mucho 200 y 400 en el peor de los casos. ¿Entendéis la idea de lo que quiero decir? Esto con el del cálculo y calcular para cada cámara con un objetivo quizás no es tan importante en este caso, pero sí que cuál es el punto en el que la distorsión que me genera la ISO realmente es acuciosa para la foto final. Hay gente que está obsesionada con dos cosas. Por un lado, utilizar diafragmas súper abiertos cuando es también incorrecto, ¿vale? Y de hecho, solo tenéis que ir a ver las fotografías del WordPress, ¿vale? Del torneo internacional, que veréis que de 2 no bajan. O sea, de 2 no bajan. ¿Por qué?
Porque hay una cosa importante detrás. Me parece fantástico ganar luminosidad, pero tú cuando estás fotografiando, el objetivo de interés muchas veces es transmitir una información. Y para transmitir una información, los fotógrafos normalmente la tendencia que tenemos es a ponernos en situación. Es decir, si yo lo que quiero trabajar es un fondo desenfocado, pues sí, pues no hay inconveniente en trabajar con un diafragma abierto, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si yo lo que quiero es transmitir una circunstancia, un suceso, una fotoperiodismo, ¿vale? Donde yo quiero sacar la realidad de un suceso. Yo tengo que poner en situación al lector o a la persona que esté visualizando esta imagen, tiene que saber qué es lo que ocurre alrededor. Entonces la tendencia es usar diafragmas ligeramente más cerrados, siempre que haya una ganancia de luz, para que se aprecien esta información visual que hay tras digamos, el objetivo principal del foco. Hay cosas que están sucediendo alrededor. Entonces, la tendencia no es a cerrar. Y lo mismo pasa con la ISO. Hay una tendencia excesiva, sobre todo cuando se trabaja en fotografía natural, sin iluminación de estudio, en calle, ¿vale? A no subir la ISO, estando de día. Y dices, bueno, es que no, prefiero cerrar diafragma. No, no hace falta cerrar diafragma. Tienes que calcular valorar qué es lo que más te interesa. Para ello, tienes que conocer tu cámara. Tienes que saber hasta dónde trabaja tu cámara y con qué niveles trabaja tu cámara, ¿de acuerdo? Entonces, tú sabes que tu cámara con 4000 de ISO, con la reducción de ruido aplicada, es idéntica o prácticamente idéntica a 64 de ISO sin reducción de ruido. Pues entonces, aplícalo. Hay que aplicarlo. O sea, tengo que jugar con eso. Es una balanza de sacrificios. Un sistema que veremos en el nivel 2, a trabajar con la balanza de sacrificios. Ahí yo tengo que decidir en qué punto trabajo, o bien con, si realmente me sale satisfactorio, cerrar o sea, abrir más ese diafragma, perdiendo profundidad de campo, más una serie de distorsiones que me produce, o si realmente me interesa subir la ISO, que sé que no me va a afectar, porque a no ser que sea un frenético loco de la fotografía, que no tiene ni idea y se dedica a ampliar la imagen a yo no sé qué ver, porque ver el píxel no tiene utilidad ninguna, ¿vale? Y otro de los motivos por los que os he puesto el apéndice este en referencia a lo de los móviles era por un motivo, porque las tendencias actuales de los teléfonos es a que las imágenes acaben en las redes sociales, ¿de acuerdo? Por eso os he puesto esto. Al final las imágenes de los móviles, ¿dónde acaban? En las redes sociales. Las redes sociales y muy puntualmente pueden ser impresas en un tamaño DIN A4, en un tamaño de póster de folio de un DIN A lo mejor como mucho un DIN A1 o un DIN A0. Y estas imágenes que estamos viendo ahora mismo son imágenes que tienen 7 metros. Estamos hablando de un -3 DINA. No sé si me seguís la idea. Son imágenes extremadamente grandes. Nunca voy a llegar a ampliar tanto esta imagen a nivel de fotografía real. Yo no voy a ampliar tanto esta imagen. Voy a ver la calidad de esta imagen y mega amplío todo a ver si le veo grano. Es una estupidez. No sé si me seguís la línea. Hay que tener los conceptos claros y hasta qué punto hay que trabajar. Eso es el falso mito de la ISO. No sé si os queda alguna duda referente a qué es el concepto del mito de la ISO. ¿Alguna duda tenéis? ¿Me oís? Sí, ahora te oímos. Vale, es que se me ha debido de cerrar sin querer el este. ¿Cuánto tiempo lleváis en off? Pues un poco. Vale, pues he estado hablando para el aire. Sí, porque bueno, te hemos escrito y te también hemos apeado, pero no lo veías. Bueno, pues bueno, os habéis perdido... os habéis quedado con los cambios de comparativa, ¿no? Jordi, No lo tengo claro por dónde. cuando estaba comparando las fotos.
Sí, eso sí, claro. Vale, pues no es mucho más. Lo que para no volver a recalcar, echarle un vistazo sobre el vídeo que se subo luego, ¿de acuerdo? De acuerdo. No os habéis perdido mucho, ¿vale? Seguía haciendo más comparativas, ¿vale? Con la comparativa final que estaba haciendo, repito, sí voy a repetir la comparativa final, ¿de acuerdo? Que era la realmente importante. Hacía referencia, os ponía en el caso final las dos imágenes, que es la primera imagen con el ISO nativa, que es 64, y la última imagen, que es con la ISO en 4000, con la reducción de ruido, ¿vale? Y la comparativa que os estaba haciendo y el hincapié que os hacía es que se ven las dos prácticamente iguales, ¿vale? Entonces, aquí hay que hacer una decisión en cuanto a que la ISO puedo utilizarla si tengo conocimiento y entendimiento de las capacidades de mi cámara. Si yo sé que mi cámara trabaja con 4000 de ISO, ese test que hay que hacer para ver si las calidades son iguales, fijaos que la imagen de 64 de ISO y la imagen de 4000 son prácticamente idénticas. Veis que no tiene apenas deterioro de una a otra, ¿no? Apenas hay deterioro, ¿vale? Se ven prácticamente idénticas, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago hincapié es, esto es lo que se llama la ISO de grano, punto de grano. Es aquella ISO en la que aunque yo la utilice, aquí estamos hablando que de la ISO 64 y la ISO 4000 hay casi 5 EVs de luz. Eso es mucho, ¿vale? 5 EVs de luz. Y puedo jugar 5 EVs de luz trabajando con eso sin que haya un deterioro con esta cámara, sin que haya un deterioro muy acucioso de la imagen, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que la ampliación que estoy haciendo es una ampliación de muy por encima de un cienavo de la imagen. Yo no voy a nunca llegar a ampliar tantísimo la imagen en una impresión. Esto al final, estas imágenes acaban en redes sociales o bien acaban en impresas como mucho en un DIN A1, como mucho. Como mucho se llega a imprimir en un DIN A1. Y esta imagen, estamos hablando de una imagen de un DIN de un 8K, ¿vale? Es 8K, que son 7 metros y pico, ¿vale? Que es un menos DIN A7, una cosa así, no sabía, menos DIN A3, perdón, una cosa así, no sabría cómo poner el tamaño este, ¿de acuerdo? Es como un DIN A0 3 o 4 veces, ¿vale? Entonces la idea fundamental es, en cuanto al mito de la ISO, que la gente tiene esta tendencia de no querer utilizar la ISO, utilizarla mal o utilizarla de noche de forma incorrecta. Hay que utilizarla, pero sabiendo hasta qué punto de la cámara puedo utilizarla. Hemos visto que la ISO cuando estaba muy subida se ve muy deteriorada la imagen, pero si yo la trabajo sabiendo que mi cámara, para eso están las curvas MTF y saber hasta qué punto llega cada cámara, o haciendo una prueba yo mismo, ¿vale? Utilizando diferentes ISOs de la cámara y viendo en qué punto se me deteriora la imagen, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando estoy haciendo fotografía natural, donde no tengo luz artificial para asistirme a la imagen, ¿de acuerdo? Vale, y con esto, digamos que terminaríamos el apartado de lo que es el mito de la ISO, que quiero que quede esto bien entendido, ¿de acuerdo? No sé si al final... aquí. Que a la hora al final se le ha caído también la llamada. Voy a dejarme escribirlo un segundín. Vale. Como hemos visto al principio, ¿vale? La otra parte que vamos a ver es el tema de congelar el movimiento, ¿vale? Una serie de técnicas para poder trabajar con lo que hemos visto de las técnicas de enfoque, pues lo siguiente sería trabajar fotografías en movimiento, ¿de acuerdo? ¿Cómo fotografío yo en movimiento? ¿Vale? Y por último, ver un pequeño introducción al Deep of Fight, ¿vale? Que está mal escrito, por cierto, lo tengo que rectificar en el índice. Vale. ¿Qué es lo que vamos a ver en congelar de movimiento? Pues vamos a ver las tres técnicas más conocidas, ¿de acuerdo? Creo que no me estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Ahora. Ahora estás viendo la pantalla, ¿no? Sí, ahora sí. Ah, o sea, todo lo anterior que he explicado tampoco os estaba viendo. Lo miráis en el vídeo, ¿de acuerdo? Le pegáis un vistazo en el vídeo. Pero bueno, es muy sencillo. Primera imagen. Y 68, 69. Y última imagen. Lo que estaba explicando antes de las diferencias que me has escuchado, ¿vale? La de 64 de ISO
para que lo vieras, y la de 4000. Si ves la diferencia, es irrisoria. ¿Ves la diferencia? Acá apenas hay. No hay una diferencia muy acuciosa, ¿vale? Teniendo en cuenta que esto es 64 de ISO y esto es 4000, con el reductor de ruido puesto, ¿vale? Entonces yo puedo llegar a trabajar hasta esta ISO sin que haya un deterioro de imagen, ¿de acuerdo? Vale, pues cambiando de tercio, vamos a ver cómo realizaríamos fotografía en movimiento, ¿de acuerdo? Cuando sacamos fotografía en movimiento vamos a utilizar las dos técnicas principales, que es la de al paso y la de seguimiento, ¿de acuerdo? Y una introducción a una técnica mía personal, ¿vale? Que es la técnica de contraseguimiento, que se basa en un poquito trabajar con la ley de Doppler aplicada a la fotografía, ¿de acuerdo? Muchas veces cuando estamos fotografiando está muy bien saber enfocar, está muy bien trabajar con nitidez, pero muchas veces el objetivo que queremos fotografiar se está moviendo, ¿de acuerdo? Entonces en ese momento tengo que saber cómo congelar ese movimiento o no congelarlo, ¿vale? Puedo querer un congelamiento parcial, ¿vale? Donde la sensación, yo tengo este helicóptero aquí en vuelo y quiero que, no quiero que estén las palas congeladas, quiero que las palas tengan un pequeño movimiento para que me dé esa sensación de que existe ese movimiento. Entonces da esa sensación como de velocidad, ¿no? De que hay un movimiento ahí. O puedo querer todo lo contrario, puedo querer que la imagen se vea completamente movida. Quiero dejar un rastro, como por ejemplo el light painting, quiero dejar un rastro de luz y que se vean las luces. O, por el contrario, quiero ver que se vea la imagen completamente congelada, como si estuviera completamente las palas del avión completamente paradas, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajaríamos esto? Pues vamos a verlo, ¿de acuerdo? Primero, la técnica al paso, ¿de acuerdo? El concepto de esta técnica, como bien pongo ahí, es muy simple. Es una premisa en la que yo voy a fotografiar a algo que se mueve, ¿vale? Pero yo sé por dónde va a pasar, ¿vale? Esta persona o este sujeto o el objetivo de lo que yo voy a fotografiar, sé por dónde va a pasar. Por lo tanto, yo puedo prepararme en previo y realizar un enfoque utilizando mis técnicas de enfoque tranquilamente. Si puedo preparar mi enfoque apuntando a una distancia determinada, ¿vale? Y enfocar. Y tenerlo como punto de referencia para que cuando lo que yo quiero fotografiar pase a la misma altura o distancia que este enfoque. Para eso hay que entender una serie de puntos que debe ver en mi cuadro de fotografía. ¿Cuáles son estos puntos? El más importante de todos es el que está en rojo, el punto de enfoque, ¿de acuerdo? Están por colores para que se entienda desde el más importante al menos importante, ¿de acuerdo? En rojo el punto de enfoque, que está a la misma distancia que lo que yo quiero fotografiar, en este caso el coche, ¿vale? Y también es el marcador de espera. ¿Qué quiere decir el marcador de espera? Es el punto en el que cuando pase, en este caso, el vehículo, yo realizaré la fotografía en ese momento, ¿de acuerdo? Además, lo segundo que hay que tener en cuenta es la curva de máximo enfoque aparente, es decir, yo estoy enfocando a esto. A nivel del suelo, esto está al mismo nivel, está a la misma distancia, ¿vale? Pues desde aquí no es una línea recta. Es decir, no es la línea recta de esta calle, porque si os acordáis, cuando yo giro la cámara, el movimiento de rotación es angular. Es decir, la distancia es angular. Cuando yo giro la cámara son 300 metros desde mi punto. Pero si yo estoy enfocando, apuntando aquí la distancia no es la misma. Aquí hay 304 metros, aquí 310, 340. Si trazo una línea recta, la distancia hacia aquí será más corta porque estoy fotografiando en diagonal y hacia aquí será más larga. Y si estoy enfocando completamente recto, se aumentará la distancia tanto a derecha como a izquierda en una línea recta perpendicular a mi posición. ¿Eso lo entendemos? Eso está claro, es como lo que vimos en las técnicas de enfoque cuando estamos fotografiando un grupo, que la gente que está en los extremos del grupo sale desenfocada porque la distancia desde la persona que soy yo que estoy fotografiando a la primera persona que tengo en el centro del grupo está a una distancia y yo enfoco a esa distancia, pero la que está en el extremo está a más distancia de mí que la primera persona a la que yo estoy fotografiando. Entendemos ese concepto, ¿no? Entonces el enfoque es siempre radial, ¿de acuerdo? Es siempre una circunferencia, ¿vale? Porque la distancia desde un punto, cualquier distancia que yo gire para fotografiar es una circunferencia. Pues esto es esta curva, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que el objeto que yo voy a fotografiar, si está muy lejos de mi punto de marcaje, hay que tener en cuenta que el punto de enfoque no va a ser exacto, ¿de acuerdo? Y que hay una curva que te está diciendo cuál es el punto de máximo enfoque en cada uno, ¿vale? Aquí es más cerca, no es aquí, porque aquí esta distancia es mayor respecto a mi posición,
¿de acuerdo? Por tanto, el punto aquí son 304, pero imaginamos que esto es 300, ¿vale? Aquí es 304, pero aquí es 300, siguiendo la curva, ¿de acuerdo? Luego, lo siguiente, la dirección de sentido y el presunto avance. Tengo que saber en qué dirección se va a mover el coche. En el nivel 2 veremos cómo trabajar con las diferentes direcciones del objeto en movimiento, según si se aleja, si se acerca, qué técnica utilizar en cada uno de los casos. Sobre todo más importante a la hora de sacar la técnica del seguimiento, ¿de acuerdo? No tan importante en la del paso, pero sí muy importante en la de seguimiento. Luego tenemos el objeto de interés, en este caso el vehículo, ¿vale? Que es el punto de disparo, ¿vale? En el momento en el que el objeto de interés pase por el punto de disparo que está al lado del marcador de espera, ¿vale? En la línea de dirección y sentido del presunto avance de lo que yo quiero fotografiar, aquí es cuando yo realizo el disparo, a la misma altura, ¿vale? Que el punto de enfoque y el marcador de espera, que están a la misma distancia, con el objetivo de sacar el detalle que a mí me interesa. Pues en este caso vamos a poner que fuese la matrícula, ¿de acuerdo? El detalle de interés, que es la matrícula. Ventajas de esta técnica, que se pueden suprimir por completo las trepidaciones, porque yo puedo dejar la cámara completamente quieta y usar un disparador para realizar esta fotografía. Además de que las condiciones óptimas, está mal escrito ahí, ¿vale? Lo corregiré. Además de que en condiciones óptimas de luz nos permite una rápida obturación, ¿vale? Si tengo una buena cantidad de luz o un objetivo con una boca de luz grande, voy a poder hacer una obturación muy rápida, ¿vale? Lo que pasa es que si el vehículo va muy rápido, probablemente lo pueda perder, ¿vale? Eso lo pondré también en contras, que no lo he metido, ¿vale? Pero tampoco es tan vital, ¿vale? Por el contrario, requiere saber el qué voy a fotografiar y por dónde va a pasar, el patrón o predicción del mismo. Además de que si él va excesivamente rápido, no voy a poder congelarlo con la técnica al paso, ¿de acuerdo? Esto sería la primera técnica, que es bastante sencilla. La segunda técnica más recurrente sería la técnica de seguimiento, ¿de acuerdo? El concepto de esta técnica también es muy simple, es lo mismo, un objeto que se mueve, pero a diferencia, o bien porque se mueve muy rápido, o bien porque no tengo puntos de referencia, como por ejemplo un ave. Si voy a fotografiar un ave, yo no tengo puntos de referencia, por lo tanto, yo no puedo esperar al ave a que pase en un sitio en el cielo porque no hay referencias, ¿entendéis la idea? Entonces yo ahí no tengo, y no hay puntos de enfoque, no se puede enfocar en el cielo, ¿vale? Al ser homogéneo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues primero el punto de disparo, en este caso va al revés. Del mismo modo que aquí lo que importaba era el punto de enfoque, aquí cambia, ¿vale? La prioridad primero es el punto de disparo durante el movimiento, es saber a dónde voy a apuntar yo el disparo, ¿vale? El disparo, ¿dónde lo voy a apuntar? Aquí, ¿vale? Tengo que saber más o menos en qué punto quiero realizar la toma, ¿vale? La línea de seguimiento, ¿vale? Que de dónde se está moviendo, o la línea junto con la línea de dirección y presunto avance, sobre esa misma línea existen dos. Una es la de por dónde se va a mover el bicho, y otra es la línea de seguimiento, que te va a decir que en cada punto de estos, ¿vale? Tú tienes que estar enfocando. ¿Por qué? Porque la distancia del objeto en movimiento va a cambiar. Por lo tanto, yo tengo que enfocar aquí, 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 aquí. En cada uno de los puntos tengo que estar constantemente enfocando. O utilizar enfoque continuo, que también es una buena opción para este caso, ¿vale? Y una vez que llega al punto de disparo, por eso está en rojo, ¿vale? No se para. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy enfocando, enfoco, disparo y sigo el movimiento del bicho. No me paro. Es decir, estoy enfocando, disparo y continúo. Repito, estoy aquí, enfoco, o mantengo pulsado el botón de enfoque continuo, disparo y sigo el movimiento. No me paro. Porque si me paro, aumento el desplazamiento del objeto que estoy siguiendo. Por lo tanto, me saldrá movido. Y como siempre, desde la posición en la que estoy yo, que en este caso estoy en la Tierra y el pájaro en el cielo, hay también una curva de enfoque aparente, donde yo, mientras esté en un enfoque, en un punto, en este caso, en este punto, aquí hay a diferencia de esta imagen, a diferencia de la anterior imagen, hay una curva. Aquí no he querido saturar la imagen, pero aquí, aquí no hay una. Hay una curva aquí, hay otra curva aquí, hay otra curva aquí. Hay tantas curvas de máximo enfoque aparente como puntos donde yo haya enfocado y diferentes distancias. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? En cada punto de estos, donde hay un punto de enfoque, hay una curva de máximo enfoque, que me está diciendo que durante toda esta curva, que está a la misma distancia todo el rato, tengo enfoque. Pues en el momento que pasa por el punto que yo quiero, ¡pum!, le saco la foto y continúo el movimiento. El movimiento natural de avance,
del objeto de interés, ¿de acuerdo? Con la intención de obtener, como siempre, un detalle de interés específico de la fotografía, ¿de acuerdo? ¿Ventajas de esta técnica? Pues fotografiar objetos que se desplazan a una velocidad mucho mayor que en la anterior, ¿vale? Puedes fotografiar objetivos teniendo menos luz, aunque limitada, ¿vale? No puedo sacar con muy poca luz porque me dará problemas, ¿de acuerdo? O para sacar también objetivos de oportunidad. Un objetivo como por ejemplo es esta gaviota. Veo la gaviota de repente, la quiero fotografiar y la fotografío, ¿vale? Y se pueden lograr efectos fotográficos, además de otros muchos. Os pongo un ejemplo más asociado a esta técnica, como el blur, ¿de acuerdo? En el que yo tengo la foto del objeto principal enfocado, mientras que el fondo lo tengo desenfocado. Eso sería un blur, ¿vale? Hay diferentes tipos de blur, pero sería un caso, ¿de acuerdo? Pegas que tiene esto, que se transfiere en trepidaciones. Es muy difícil hacer esto con un trípode en mano. Puedes usar un monopié, que te va a quitar cierto nivel de movimiento o tembleque de la mano, pero al final, como la cámara tiene que seguir al objetivo, es más probable que haya trepidaciones en el movimiento o que cuando vayas a realizar la foto, que el objeto que tú estás fotografiando esté fuera de foco y te salga desenfocado, que también puede pasar. No pasará si tienes disociado el botón de disparo y enfoque, excepto si utilizas, más que nada porque no te va a dejar hacer la foto si no está enfocada, excepto si utilizas el disparo continuo, porque el disparo continuo, por eso yo no soy partidario, el enfoque continuo, no soy partidario de usar el enfoque continuo porque cuando tú estás manteniendo el botón pulsado de enfoque continuo, el disparador está activo siempre, esté el objeto de interés enfocado o no. Por lo tanto, es una técnica buena si la controlas. Si no tienes un control o no te han explicado todos los pros y los contras de esta técnica, es recomendable no utilizar el enfoque continuo, al igual que el disparo continuo. Estas dos no se deben de utilizar hasta que se tenga un entendimiento claro de ambas. Estas dos técnicas, principalmente la de al paso y la de seguimiento, son las dos que más se emplean a la hora de fotografiar objetos en movimiento. Vale, yo personalmente he ingeniado, por así decirlo, una tercera técnica basada principalmente en la anterior, pero con unos pequeños matices, en la que en vez de ser el sujeto lo que se mueve, lo que me muevo soy yo aposta. Entonces lo que hago es obtener una fotografía en condiciones incluso muy bajas de luz, pero es una técnica que no tiene una utilidad, digamos, artística, entre comillas, real, pero sí que tiene una utilidad a la hora de obtener información o en el ámbito fotográfico de, por ejemplo, los detectives, o en el ámbito fotográfico militar, o en un ámbito policial, o incluso en el ámbito artístico, si quieres unos efectos de fantasmación, ¿de acuerdo? ¿Qué sería la técnica? Es una introducción, aquí no explico cómo se ejecuta la técnica porque es un poco larga de explicar y más aún vía online, es una técnica muy difícil de explicar vía online, pero sí que quiero que os quede la idea, ¿de acuerdo? Esto creo que es cepa propia, no he conocido a nadie, a lo mejor sí, pero no he conocido a nadie que utilice esta técnica. Si conocéis a alguien que la sepa, me gustaría que me lo hiciese llegar, ¿vale? ¿En qué consiste? Esta técnica es bastante más compleja que las anteriores, ¿vale? Y desde el punto de vista es bastante desconocida, ¿vale? Porque requiere entender el concepto, ¿vale? ¿En qué se basa esta técnica? En la ley de Doppler, ¿vale? Aplicada a imágenes. En lo que son los Doppler, ¿vale? Que tiene una imagen cuando trepida. Cuando trepida, lo que hace una imagen es que se generan varias capas de imágenes, ¿vale? Como veis en esta imagen, la imagen trepidada, ¿vale? Es una imagen, imaginaos que estoy en un vehículo o simplemente me vibra la mano y tengo un tiempo de exposición alto. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo un tiempo de exposición alto, yo que sé, medio segundo, ¿vale? La imagen me sale movida, ¿vale? Me sale movida. ¿Qué ocurre cuando la imagen sale movida? Que cada cuadro de impresión de imagen que se queda impregnado en el sensor se llena de información parcial de una serie de objetos que hay en la imagen, ¿de acuerdo? Y se van imprimiendo esas cantidades de tramas. ¿Qué pasa? Cuando yo trepido, en el primer cuadro hay una información, pero en el segundo cuadro hay una información diferente. La misma información, pero en posiciones diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Se sobrescriben. Pero no se sobrescriben al 100%, se sobrescriben parte de los píxeles, ¿vale? No todos los píxeles. Aquí se mantienen píxeles de lo que hay detrás y píxeles de lo que tengo delante. Eso genera un efecto de fantasma, ¿vale? Que se puede utilizar en fotografía de light painting, es lo que se basa, la fotografía
cuando estábamos hablando del tema de la fotografía artística, esta técnica se puede emplear, solo que esta es estacionaria, pero en estacionario es lo que se utiliza para hacer el light painting. Ahora imaginaos un light painting, pero al revés, en el que en vez de ser las luces, lo que se está moviendo, o lo que está en el sujeto, lo que se mueve, ser tú el que te mueves, ¿de acuerdo? Esto es la idea de contraseguimiento. Entonces, ¿qué es lo que haces? Como aquí, el problema por el que se ve el detalle de interés o el motivo de interés todo emborronado, es porque cada una de las capas que conforman esta imagen se han superpuesto una encima de otra. Entonces, ¿qué ocurre? Como están unas superpuestas encima de otra, me mezclan las letras y me es imposible leerlo. ¿En qué consiste la técnica de contraseguimiento? Consiste en que todos estos, aquí veis que hay la imagen real y hay aquí un clon fantasmado, aquí hay otro clon fantasmado, vamos a poner que hay 2 o 3, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estos 2 o 3 clones están superpuestos sobre la imagen original, la que digamos que es la que más está marcada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que como están tan cerca la imagen real de las imágenes falsas, se me solapan y no consigo leer lo que hay. ¿En qué consiste? En que yo todos estos fantasmas los desplazo fuera del cuadro. ¿Cómo hago eso? El primer momento, cuando yo realizo la fotografía, entre el 10 y el 20% del tiempo de la toma estoy sobre la imagen real, es decir, vamos a poner 1/10 de segundo, y las otras 9 décimas de segundo estoy meneando la cámara siempre en la misma dirección. No puedo girarla en el mismo sitio, porque si la muevo en el mismo sitio me pasa esto. Tienen que ser píxeles constantemente diferentes y sin pasar por una luz, es decir, lo desplazo hacia un lado, hacia la derecha, por ejemplo, constantemente, de manera que va a entrar información siempre nueva. Por lo tanto, todos los píxeles que se sobrescriben es de información siempre diferente, por lo tanto no se genera ninguna imagen nueva. Al no generarse ninguna imagen nueva, ¿qué es lo que queda? La única primera impresión real, que es la impresión fantasmada, porque se ha inundado de píxeles de otros cuadros, pero que no contenían una información el suficiente tiempo como para generar una imagen nítida. Aquí tenemos una imagen fantasmada, ¿vale? Porque está sobrescrita con otras muchas imágenes, pero nítida. Aquí lo que consigo es ganar nitidez en una imagen que está completamente movida. ¿Por qué? Porque todos estos dobles, esta taza que vemos aquí ya no está aquí, está a lo mejor aquí, fuera del cuadro. Y el otro doble, pues más lejos, y el otro doble más lejos. De manera que ya no están ahí los Doppler, ¿de acuerdo? ¿Qué consigo con esto? Que estas letras que antes no podía leer, ahora sí las puedo leer. ¿De acuerdo? ¿Entendéis la idea de la técnica? Es difícil, ¿vale? Pero esta técnica es difícil de ejecutar, pero la veremos en el nivel 2 cómo se ejecuta. Pero para que veáis que se puede realizar cosas curiosas, ¿de acuerdo? Y por último, como bien marco, no va a haber una explicación porque ya hay un módulo, el último módulo, antes de la limpieza de óptica, va a ser un pequeño baño sobre esto, ¿vale? Referente a la profundidad de campo o deep of field, ¿de acuerdo? Que ya os digo que está mal escrito al principio, lo tendré que rectificar, ¿vale? ¿Qué es esto? Simplemente la regla, existe una regla en la que rige todos los valores y cálculos que se hacen en raíz a la profundidad de campo, ¿de acuerdo? Hemos visto ya cosas que pertenecen al sensor, que es el mito de la ISO, hemos visto cosas que pertenecen al tiempo de exposición, que es la obturación, y por último nos quedaría ver detalles que pertenecen a la profundidad de campo, pero como son detalles muy, digamos, un poquito complejos y tiene un abanico muy grande, ¿vale? Vamos a ver unas cosas sutiles, aunque ya hemos visto gran parte cuando hemos visto el diafragma, ¿vale? Ya hemos visto gran parte de ellas, como hemos visto, por ejemplo, la apertura del diafragma y la distancia de enfoque, ya las hemos visto. Pero vamos a ver un poquito de qué más cosas vienen contenidas, ¿vale? Vamos a ver, aunque no vamos a ver sus explicaciones, el círculo de confusión máximo, ¿vale? La distancia focal sí que la vamos a ver en profundidad, la apertura del diafragma, cómo se hace el cálculo real, la distancia de enfoque con sus reglas asociadas, que no lo vamos a ver, pero sí que unos pequeños matices, la distancia hiperfocal, que tampoco lo vamos a ver, pero sí que unos matices porque se ven en el nivel 2, y que son los pasos y ratios como el f-stop, el dimming, etcétera, etcétera, ¿vale? Cómo se hace el bracketing, y que son cosas que se darán en el nivel 2, pero sí que quiero que veáis unos baños, ¿de acuerdo? Del mismo modo que en esta técnica veis más o menos la idea, pero no la ejecución, lo mismo de esto. Vais a ver una serie de compendio de ideas en el próximo módulo,
y para el nivel 2 ya las veremos más en profundidad, ¿de acuerdo? Pues toda esta serie de procesos, ¿vale? Comprenden todo una regla, la regla DOF o la regla Deep of Field o profundidad, conocida como regla de profundidad de campo, ¿de acuerdo? Este símbolo es muy habitual verlo en referencia a esta. Y si buscáis en internet o en apps programas de Deep of Field, ¿vale? Encontraréis unos programas para hacer cálculos de profundidad. Y con esto hemos acabado el penúltimo módulo del último bloque, ¿de acuerdo? Ya solo nos quedaría ver esto que os acabo de decir con unos baños un poquito más explicados y la limpieza de objetivos que lo veremos esta semana que entra, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto? No, ninguna. Quiero explicarlo. Yo creo que sin duda son bastante aclaratorias estas imágenes. Creo que he intentado hacerlo lo más visual posible, ¿vale? Porque muchas veces esto explicarlo sin estar físicamente es bastante complejo. Me ha parecido si tenéis algún aporte que darme, me lo escribís, ¿de acuerdo? Siempre la atención, o bien por el Skype o bien por WhatsApp, o me mandáis un correo, si tenéis alguna aportación o veis alguna imagen que queda más esclarecedora de estas técnicas, ya sabéis que estoy abierto a cualquier sugerencia, ¿vale? Yo he intentado explicaroslo vía online de la mejor forma que se me ocurre, ¿vale? Pero creo que he conseguido sintetizar la idea de las tres técnicas, ¿vale? Y en principio, pues nada más, hasta la siguiente clase.